y ponete a escuchar. Mates y anarquía, mates y anarquía. El sabor de la rebeldía, las ganas de luchar. Mates y anarquía, mates y anarquía. Bienvenidos sean todos al nuevo programa de Mates y Anarquía, temporada número 2. Acá estoy con mi compañera, haciendo este bello podcast. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo está, compa? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, bien. ¿Contenta? En nuestra segunda temporada. Espectacular. Único podcast que no te va a hablar de los Terian. No, por suerte. No, y aguante los Terian. Así que nada, estamos contentos de nuevo de poder participar en este proyecto. Como siempre decimos, que nos parece importante tener voces anarquistas que estén dando vuelta y aportar un poco al debate, ¿no?, de lo que es el cotidiano. Pero tenemos bastantes noticias negativas, lamentablemente, porque el contexto no está para bollos. Y al final noticias positivas para compensar. Para levantar un poquito el ánimo. Y para que esperes hasta el final. Vendía el podcast. Bueno, sí, nos parecía que con todas las cosas que están pasando en este bello territorio llamado Estado Argentino, bueno, daba para comentar sobre todas las cosas que estuvieron pasando y que nos mantuvieron ocupados. Sí, nuestra idea fue como mientras no estábamos al aire, por así decirlo de alguna manera, hacer tipo un resumen cortito de muchas cosas y otras cosas quizás explayarnos un poco más porque, bueno, se vieron muchos cambios en la legalidad o en reformas laborales o en un montón de cosas que nos afectan en el día a día, tanto a nosotros como a la gente que nos rodea. Entonces nos parece interesante no solo dar nuestra postura, sino como, bueno, explayarnos un poco más quizá. Así que nada, vamos paso por paso. Bueno, probemos. Probemos, a ver qué tal. Y la reforma laboral, de la que tanto se estuvo hablando, que la gente se pregunta a dónde está que no se dé esa traidora CGT. Exactamente. ¿De qué trata un poco esta de la reforma laboral? Obviamente es una reforma que nos aleja un montón a todos los, vamos a decirle, derechos que se obtienen, que ni siquiera son derechos, porque convenios patronales y el trabajo y todos debates más profundos que hoy no vamos a tocar, o quizás sí, no sé. Nunca se sabe con nunca nosotros. Se sabe. No, igual es verdad, porque claro, ya empezamos con los derechos laborales, que ya son una cuestión en sí, porque me parece que ya la idea de derechos lo que ha hecho es alejarnos de las luchas y de que lo que se ha conseguido como conquistas de la clase trabajadora ha sido por luchas y por conseguir eso, un poquito más de tiempo para uno mismo. Quizá tener como herramientas a la hora de sentarte a negociar o de tener un trabajo, por ejemplo, porque con esto que ha salido de la reforma laboral es muy importante destacar que, por ejemplo, la ampliación de las horas que se pueden trabajar, que ahora se vuelven a 12, que por ejemplo en lo que se llama el cálculo de las indemnizaciones, si te llegan a echar, pasa ahora más por ejemplo por tu sueldo. ¿Qué pasa? Un porcentaje de tu sueldo dentro de la empresa o el empleador, cualquiera sea tu empleador justamente, va hacia ese lugar, hacia las indemnizaciones que te terminan echando a vos. Esto a su vez causa que, por ejemplo, esa misma plata que ahora va a las indemnizaciones no iría a ANSES, por ejemplo, que es de la plata de los jubilados justamente, que están hoy día jubilados. A su vez también te recorta un poco la plata que vos vas a recibir cuando te jubiles también. Si te jubilas, no, que también, bueno, claro, es todo un tema. Pero bueno, vamos a lo que dice la ley, ¿no? Que me parece interesante como despedazarla de a poco. Y también el tema de el banco de horas, porque ahora, por ejemplo, en Argentina no se pagan más las horas extras a partir de la aplicación de esta nueva reforma. Estas horas extras que vos trabajás, pues sean 2, 3 o 4, se acumulan en un banco de horas que supuestamente a futuro vos podés como negociar con el patrón si algún momento vos esas horas las usás para salir ante el trabajo o para lo que sea. Obviamente entendiendo que lo que todos te quieren decir, no, porque vos negociás tu sueldo y sí, obvio, pero todas las herramientas, ¿cuántas veces nos ha pasado de ir a buscar un trabajo y estar con la gente de recursos humanos o con el patrón ahí y estás totalmente intimidado y sin herramientas detrás? O sea, si vos vas y uno de tus primeros trabajos, vos no sabés qué carajo te puede pasar o de dónde lo podés debatir. Y obviamente esta persona que contrata 100 personas por año o lo que sea, tiene un montón de herramientas legales y conocimientos y lo que primero que va a crecer es explotarte. Entonces, teniendo todas esas herramientas, ahora además tiene más herramientas y a vos te dejan totalmente desvalidado, porque a su vez también lo que pasa es que, por ejemplo, si vos querés debatir
tu sueldo o la forma que te contraten ya no es una cuestión más de mano a mano, porque ya no vale lo del convenio colectivo de los sindicatos. Entonces, por ejemplo, si vos entras a un comercio a trabajar, lo que termina pasando es que el convenio que tiene el comercio, que es uno de los peores que tiene Argentina, que es importante decirlo también, el empleador te puede decir, listo, yo te pago 100 lucas y el convenio dice 300, pero el chabón te está ofreciendo 100. Y vos, claro, con el hambre que hay, con la miseria y todo eso, te tirás por esos 100. Y después te dicen, no, bueno, cagate porque fue lo que negociamos nosotros. Que es un negocio entre las partes, que es lo que siempre te quieren decir, ¿no? Una herramienta más para el patrón. Claro, si pudiéramos negociar, no estaríamos cobrando tampoco, ¿no? Exactamente, claro, sí, sí. Sí, igual es eso, los convenios, creo que es como una mezcla de cosas donde los sindicatos en realidad no te garantizan nada. No sé qué sindicato se lo podría llamar combativo, o que realmente digas, bueno, hace algo por conseguir una mejora para los trabajadores, ponele, pero en general no mueven nada y están arreglados con los empresarios para que siempre estemos como ahí. Pero bueno, obvio, esto va aún más, ¿no? Como discusiones de hace 200 años sobre los horarios, de cuántas horas se trabaja y eso. Ahora se legaliza trabajar por 12 horas, por 2 mangos, no tener eso, las vacaciones que te las den cuando quieran, que no tengas tiempo ni energía para vivir tu vida por fuera de lo que es un trabajo. Que también se normalizó mucho esto, el multiempleo y todo eso, y que con un trabajo no te alcance para vivir, lo cual es ilógico, porque si no, ¿para qué carajo estarías trabajando, no? Si no te alcanza para lo básico. Exacto, claro, sí. Y teniendo en cuenta eso también, hablemos de las vacaciones, ¿no? Que justo estaba nombrando un poco eso. Como la división del trabajo se pasa ahora en tantas horas, y a su vez como tenés que negociar también las vacaciones con el patrón, y el patrón puede decir cuando vos te tomás las vacaciones, que si bien los empleos en empresas privadas, de que en realidad el patrón te dice, listo, vos tenés de enero a tal para sacarte las vacaciones, pero ahora lo que además se puede hacer, o la herramienta que tiene el patrón, es decirte, listo, vos te tomás 7 días en enero y 7 días en marzo, ponele, bla. Y claro, y te arruina, porque vos si querés ir a algún lado, querés descansar, o tenés familia y de cierta manera querés pasar tiempo con ellos, no vas a terminar pudiendo, porque el patrón decide cuándo son tus vacaciones y no vos. Y si te avisa un día para el otro que son tus vacaciones y cuando te organizaste no tenés plan, no sé. Cosas que en el día a día por ahí vos decís, bueno, no son tan importantes, pero cuando te pasan, cuando las necesitas y no las tenés, es donde ahí se ve mucho este nuevo tipo de explotación, ¿no? Que parece, como dice la compa, de 1900. ¿Por qué sale esto de la reforma laboral? Obviamente sale para darle más capacidad al empleador, a los patrones y a las grandes empresas de poder manejar los convenios y los contratos de los empleados a gusto y piacere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien era una práctica que se venía dando de aumentar los meses de prueba en muchas empresas, ahora desde la ley ya te lo avala. Entonces es mucho más fácil decirte, listo, puede ser hasta 8 meses, y sí, como 8 puede ser 10 también. Y en el medio te despiden, les da igual, no te contratan, y porque cada vez bajan lo que es la multa de no tener empleados registrados, entonces es mucho más fácil para las empresas. Es listo, este chabón me vale, no sé, 100 lucas, y si lo pongo en blanco me vale 130. La multa no es tan cara y a su vez sigue siendo así. Entonces, la profundización del modelo que vamos a ver es bastante terrible, sinceramente. Como es que vivir para trabajar, cada vez las cosas son más caras, está muy complejo, sinceramente. Y quizá también eso hace como que uno se cuestione también qué pasó todo este tiempo en la calle, si hubo o no, si hubo resistencia, si no hubo resistencia, si los grandes sindicatos marcharon o no marcharon. Es como toda una cuestión también, porque bueno, es una parte importante, porque nosotros siempre vamos a criticar los sindicatos porque queremos que son subsidiarias burguesas de un montón de gente que se aprovecha y negocia con los patrones, pero también ellos también son patrones, o sea, tienen sueldos millonarios, viven en casas de millonarios, no les interesa la defensa del trabajador, aunque su discurso sea de ese lado. Entonces, por ejemplo, en un programa de tele sale Bullrich, que ahora es senadora, diciendo que ellos ya habían transado con la CGT para que no haya tipo manifestación. Entonces, ¿qué hizo la CGT? El día siguiente llamó a un paro de actividades, pero sin movilización. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente que, por ejemplo, estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? Porque entendemos también que bueno, hay otros lugares que quizás el traslado es un poco más fácil por ahí. Dejó a mucha gente aislada, no pudiendo ir a la marcha en Congreso.
como no había trenes, no había bondi, se hizo muy complejo para mucha gente llegar a ese lugar de manifestación, que la CGT tampoco estuvo ahí, es como uno de los grandes sindicatos también. Sí, bueno, la CGT creo que todo lo que haga va a ser para justamente desmovilizar. Cuando se le pidió un paro, nunca llamó un paro. En la primera fecha en que se trató, llamó a movilizar, pero no a hacer paro. Y casualmente en la segunda llamó a paro sin movilizar. Y después nunca más llamó a nada. Pero bueno, sí, son todos mecanismos. O sea, también la gente que está esperando que la CGT haga algo, la CGT no va a hacer nada a favor del pueblo trabajador porque tienen sus propios intereses y justamente lo que negociaron es que no les quiten a ellos la plata que va a los sindicatos de manera obligatoria a todos los trabajadores registrados. Entonces, bueno, más que evidente que transar la plata que les va a ellos y no las cosas que sí perjudican a los trabajadores. Bueno, clarísimo, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses? Después sí, obviamente los sindicatos siguen siendo como un modo de pacificación, de normalización de las cosas, donde también lo que sucede es que los trabajadores, bueno, yo no sé hoy en día quienes creen en el sindicato como forma de organización, o bueno, o de qué, ¿no? Más allá de mejoras salariales que nunca llegan, creo que todos los trabajadores han sufrido como muchas derrotas, bajas de... Bueno, quita de derechos, ¿no? Más allá de todo, que estos derechos que en realidad son conquistas de la clase trabajadora en pos de mejores en las condiciones. Todo fue en retroceso y los sindicatos, bien, gracias. Los sindicatos son un poco eso, ¿no? Que cuando la gente se organizaba porque la clase trabajadora también tiene otros intereses más allá de trabajar y estar un poquito más, que bueno, en realidad todas las ganancias que tienen los empresarios son a base de la explotación, porque ellos no hacen nada más que explotar personas. Pero bueno, el sindicato lo que hace es, bueno, tranqui, yo hablo por vos, no te preocupes. Y bueno, me parece que ahí es donde también entra esta cuestión de los sindicalistas o los políticos como otra clase, que ya trabajadores no son, sino que también sacan sus ganancias y su poder en base a la misma explotación de la cual el empresario se está beneficiando. O sea, ambos, sea el empresario, sea el sindicalista, sean los políticos, todos viven de los trabajadores. Bueno, ¿y qué fue pasando en la calle mientras pasaban todas estas reformas, ¿no? En el Congreso, en el Senado? No se pidió el número que se esperaba en la calle, también porque, bueno, ¿por qué volvemos a lo de los sindicatos y las organizaciones? Porque muchas veces, al momento de salir a la calle o al momento de cuando se va a combatir este tipo de reformas, por ejemplo, generalmente lo que más nuclea el número de gente son las organizaciones y los sindicatos acá en Argentina. Y por eso cuando un sindicato no va o cuando un sindicato no convoca o hace esto de no movilizarse, deja expuesto un montón de cosas también de cómo se mueve también la política dentro de Argentina, ¿viste? Y es importante dejar eso también en claro, porque mucha gente obviamente con rabia, con bronca, va a marchar, va a protestar frente al Congreso y te encontrás que a las 3 de la tarde ya la gente se estaba yendo, por ejemplo. Y se votaba a las 8, a las 9 de la noche, y es como, claro, entonces decís, vinieron solo a hacer show, vinieron solo a presentarse, a sacar una foto para el Instagram y subir y que les pongan me gusta, porque yo no dudo que haya gente dentro de esos sindicatos o organizaciones sociales que sí estén enojados, que sí les moleste la reforma laboral o los toque o los perjudique en un montón de razones, pero al estar como metidos dentro de esos grupos también hacen que la conflictividad baje un montón. Vos teniendo masividad en la calle, en este caso por ejemplo, podría ser, no te digo bajar la reforma, porque era muy difícil, porque la reforma ellos saben que si tienen los números la van a sacar igual, pero la conflictividad en la calle por ahí te genera una tensión, una presión que es distinta, no sé, y deja como otro sabor de boca por lo menos a las personas que van, porque de repente son las 5 de la tarde y son 40 gatos locos, y vos decís, y la verdad que es un bajón, te tira un poco abajo lamentablemente. Esto no significa que no haya habido cosas, que no haya habido cortes de ruta, no haya habido cacerolazos, ruidazos, de un montón de gente que se organizó con la gente que tenía al lado y se presentó y aguantó los trapos, un montón de cosas. Y también eso hay que destacarlo, no solo las cosas malas o pensar solo, bueno, a la gente no le interesa. Hay un montón de gente que sí le interesa, que se organiza y que va. Y es importante destacarlo porque si no, como repito lo que acabo de decir, nos quedamos solo en la, no pasa nada acá. Y también, bueno, hay que empezar a salir a la calle, empezar a ser más conflictivos, a dejar un mensaje también, a entender, a vivir esas situaciones, porque
Capaz vos me estás escuchando y me decís, no, la reforma laboral no me toca. Capaz que a vos no te toca, pero a una persona que conoces seguro que sí, o tu familia, a algún amigo, porque es así. Esto y va para peor, o sea, va a ser un año donde va a haber muchas reformas, porque es lo que intenta hacer este gobierno, de reformar un montón de cosas que de a poco se van a ir metiendo y normalizando en la sociedad. Sí, una cosa muy de desmoralizar también, pienso, porque esta cuestión de bueno, mucha gente que ni va a las movilizaciones porque está explotadísima, porque no me da el cuerpo. Hay una cuestión muy desmoralizante de que todo el mundo está cada vez peor en todos los aspectos de su vida, porque tu vida cada vez te pertenece menos, porque cada vez tenés que hacer más para eso, para lo básico de supervivencia, de estar buscando la manera. Entonces, bueno, la salud mental también está hecha mierda. Y bueno, hay una cuestión desmoralizante, que incluso esto me va a afectar, no me va a afectar. Yo creo que si afecta a otros compañeros, nos afecta a todos igual, más allá de que tengas un trabajo registrado, ¿no? Son las condiciones de vida de toda la sociedad que si empeoran para todos. Pero sí, es la desmoralización de ver cómo te están todo el tiempo votando leyes o como reafirmando su poder sobre nuestras vidas también de una manera como súper nociva, y que a veces, obvio, uno espera como que haya una resistencia mayor y no la hay. También igual pienso que fue como muy evidente en algunas movilizaciones que hubo acá en el Congreso, esta cuestión de cómo los partidos se retiran, o los sindicatos. Hay sindicatos que nunca entraron a la plaza, que se quedaron lejos. Entonces, ¿qué show estás haciendo si ni siquiera vas hasta el Congreso? O bueno, convocan en otro lado a otra hora. Y esta cuestión de cómo los partidos políticos a cierta hora se retiran, que ya tienen arreglado con la policía lo que va a pasar, ¿no? Que ya saben que cuando los partidos se van empiezan a reprimir. Pero esto de, ¿pero a dónde te vas? Si todavía no votaron, si todo está así, bueno, no sé, ¿viste? No, les bajaron esa orden o lo que sea. Esa cuestión de sumisión se la tienen que cuestionar igual. Pero cómo dejan tirada a la gente, pero como mucha gente igual se la banca, ¿no? Como que creo que la autoorganización de las personas por fuera de los partidos políticos es la más honesta, es la que banca los trapos cuando hay que bancarlos, y la que no es manipulable igual, porque el partido justamente viene el dirigente y dice, bueno, ahora nos vamos, agarra las banderas, nos vamos, y la gente se va cual soldaditos, lamentable. Pero hay mucha gente que no sigue a ningún dirigente y ahí se queda, y fue esa gente la que bancó los trapos en todas las movidas contra esta reforma laboral y eso, y a la que después los partidos dejan tirados cuando viene la represión, a los que criminalizan. Entonces también entre las personas que nos organizamos por fuera de los partidos y las estructuras verticales, tenemos que poder bancar a las personas que después es el Estado el que las criminaliza, y mucho falso periodista, influencer y partidos que son funcionales al poder. Bueno, y hablando un poco de la funcionalidad del poder, me parece interesante volver a destacar algo que creo que lo hablamos el año pasado, que es el mensaje que se baja a veces de los infiltrados, ¿no? Cualquier persona, grupo que intente como de cierta manera mostrar un poco de agresividad, ¿no? De romper un poco lo que es la pasividad también, o la intención de tensionar un poco ahí, se lo tacha de infiltrado. En este caso pasó, ¿sí? Pasó que durante la primera manifestación que fue en Congreso hubo muchísimos registros, tanto periodísticos como de personas, como de influencers, que apuntaron hacia un grupo de personas, ¿no? ¿Y qué pasó? Todas esas imágenes se terminan viralizando, se terminan compartiendo, creando un montón de opinión, que para eso están los influencers, lamentablemente. Que también es eso, los influencers no son gente inocente, tío, o sea, siempre van a hallar agua para su molino, sobre todo si son políticos, es así. Y obviamente le va a convenir siempre la imagen de, no, los fascistas malos y los infiltrados, el trabajo de la policía, porque obviamente no les conviene pensar en la bronca de la gente, ¿me entendés? En cómo se organiza la gente lejos de los partidos y lejos de las organizaciones. ¿Por qué? Porque te demuestra un mensaje, te demuestra una forma distinta de ver la realidad también. Y eso a esa gente no le gusta. Y obviamente van a bajar mensajes de infiltrados. Terminó pasando que, por ejemplo, la ministra de Seguridad de la Nación, Monteolivo, hizo un dossier, por así decirlo de una manera, publicando nombres de personas que participaron ese día de la marcha, tirando piedra y molotov y qué sé yo, y
puso 11 nombres. Todos esos nombres se viralizaron de esta manera y terminaron deteniendo de esos 11 nombres a 2 personas que vivían en la calle. A su vez también detuvieron a Milton y le quieren cargar tenencia de material incendiario, intimidación pública y atentado a la autoridad. Pero a su vez, por suerte, si querés, para ponerle una palabra, no lo están acusando de hecho de terrorismo. ¿Por qué? Porque si no sería un delito mucho más grave y sería mucho más complicado para él. A pesar de que en este momento, según lo que nos está informando Correpi, es que este pibe tiene un régimen de aislamiento y de máxima seguridad. Entonces tiene 20 horas de encierro y 4 de patio. Y nada, o sea, para estar todavía no estar imputado y para estar solo en prisión preventiva, es un montón. Sí, le quisieron poner la ley antiterrorista a él como a todos, la querida ley que nos dejó el kirchnerismo, porque bueno, cualquiera que se manifieste puede ser un terrorista, pero bueno, por ahora lo rechazaron. Pero bueno, nada, que esto también son las consecuencias de lo que generan todos estos influencers, pseudoperiodistas y eso, subiendo fotos, generando terror y pidiendo represión, porque todas estas personas que acusaron a un grupo de personas, también haciendo un recorte de la realidad, diciendo, ay, eran solo 5 encapuchados tirando piedras, cuando no es así, sino que había mucha gente defendiéndose de la represión policial, porque parece que siempre provocamos la represión los manifestantes y no es que es la función de la policía reprimir. Entonces hay personas que, bueno, en vez de salir corriendo nomás, se defienden, se organizan, responden al ataque de la policía y bueno, son unos infiltrados, ¿no? Todos estos pseudoperiodistas que recortan la realidad diciendo esto pasó de esta manera, están pidiendo represión, están diciendo, a ver dónde estaban esos encapuchados. Y después cuando va la ministra y acusa a estas personas porque dicen que era uno que estaba tirando una molotov inchequeable, ¿no? Pero ponele que lo identificaron y ahí que... ¿Dónde están los influencers, los periodistas y todos los progres que dijeron que eran infiltrados? Nada, no dicen nada, lo dejan retirado y después porque le arman una causa, porque tanto pedían represión los progres, bueno, ¿dónde están? Ahora hay otra persona que está presa, está Milton, está Homero, hay otras personas que detuvieron en el día de ayer, el 27, en la marcha también. Y bueno, y no se sabe después qué pasa con esas personas, porque los progres no van a saltar. Está Correpi igual, la gremia de abogados también defendiéndolos. Pero bueno, la verdad es que sí pienso que son responsables todas las personas que circulan imágenes de personas que se están manifestando, sea tirando una piedra, sea con lo que sea, pero sin importarle qué pasa con esa persona después. Y en eso tienen responsabilidad también los fotógrafos que están difundiendo caras. Sí, por eso es importante siempre el llamado, como alguna vez charlamos sobre las marchas, no solo del cuidado de nosotros mismos, sino también de la gente que nos rodea, ¿no? La importancia también de entender eso, de cuidarnos, no regalarse, porque la represión solo va a escalar nada más, o sea, no va para atrás. Entonces digo, no confiarse nunca en la policía y cuidarse lo más necesario entre todo eso, porque es importante. Ahora bien, si sos policía y estás haciendo una marcha y una huelga, ahí sí, no hay problema, ¿no? Ahí le subimos el sueldo. Le subimos el sueldo, manga de rata. Es porque tienen armas. Sí, la verdad que han sido meses moviditos. Meses moviditos. Moviditos. Cosas. A menos que seas rati, si vas a una manifestación, cubrite la cara, cubrite los tatuajes, que no seas tan identificable, porque después cuando tienen que armar una causa, este discurso de yo no estoy haciendo nada, cuando tienen que armar una causa la van a armar. No andes regalando tu información al pedo, no andes subiendo fotos tuyas tapadito por la mitad y eso, porque tampoco suma. Me parece que hay como poca conciencia sobre lo que son las redes sociales con respecto a la vigilancia y cómo lo usan. Entonces, más allá de que están las cámaras de la ciudad, las cámaras de la policía y todo, también si vos tenés una cámara, ten cuidado con lo que estás fotografiando. O fotografía, pero después no subas todo a internet, porque todo tiene consecuencias y la policía siempre cuando hay una causa busca en internet a ver qué videos
ayudan a su causa, ¿no? Entonces, más allá de que tienen sus propias cámaras, también ven lo que suben los fotoperiodistas y eso. Y no está bueno estar ayudando a la policía a que le armen una causa a un compañero. Entonces ahí me parece que cada uno desde su rol también puede ayudar, puede ser solidario con otra persona que se está manifestando, ya sea cuidándolo, diciéndole que se tape, acercándole óleo calcáreo si le tiraron gas pimienta en la cara, o si sos un fotógrafo, tapándole las cosas que lo identifiquen cuando vayas a subir una foto que puede comprometer a la persona. Y para mí también, en las redes sociales no tenemos nada que demostrar. Que las cosas que hay que demostrar que sean en la calle. Corta la bocha. Corta la bocha. Sí, con respecto también a esta avanzada represiva que hay, donde están buscando todo el tiempo la idea del enemigo interno, criminalizando a los sectores que luchan, a los sectores antifascistas, a los mapuches. Johnny Wallace sigue preso, hubo allanamientos, están todo el tiempo buscando armar esta idea de intimidación pública, de incitación a la violencia, donde en realidad no tienen ningún material prueba de nada, pero te agarran un volante y dicen, mira, era anarquista o era antifascista, entonces va preso. Y en este momento hay muchas personas que están privadas de su libertad, están siendo investigadas. Hay que tener cuidado, por favor, con las cosas que se suben a las redes sociales. Hay que tener cuidado, chicos, por favor. Bueno, también el otro día terminaron de aprobar la baja de la edad de imputabilidad, que baja de 16 a 14 años a los adolescentes que pueden ser juzgados y condenados a prisión. Así que bueno, también están construyendo más cárceles. Por supuesto que muchas de estas cosas, hasta que no las reglamentan y todo eso, no se sabe bien qué va a pasar, a dónde van a ir a parar esos pibes. Pero bueno, es más de este discurso fascista de que las hace las paga, todas esas boludeces, pero que son criminalizar, más negocio para las cárceles, más gente en cana. Están todo el tiempo construyendo, ahora la de Devoto la quieren sacar, están construyendo una nueva Marcos Paz, todo el tiempo están ampliando las cárceles como si fuera que más personas presas es más seguridad, y en realidad es más represión, es más vidas destruidas por la tortura de la cárcel. Y nada, y meter adolescentes en cana no es una solución a nada, sino que demuestra lo vulnerables que están las infancias y las adolescencias. Y poca movilización hubo en contra de la baja de la imputabilidad, la verdad, como la de ley de glaciares, que es otra. O sea, lo que pasa es que están mandando mucha ley atrás de otra, cuestión de no tener tiempo de nada. En realidad no hay tantos sectores que se opongan, me parece, a que metan adolescentes en cana, porque la mayoría de los políticos, viven en su burbuja de privilegios, no les importa, y la militancia está no sé dónde. Pero bueno, la ley de glaciares también es otra que nos clavaron esta semana. Mal. 3 seguidas, tiqui. Estamos agotados. Bueno, nada, para legalizar el hecho de poder explotar los glaciares, las zonas periglaciares con megaminería, porque sería eso básicamente, de que supuestamente esta ley protegía a los glaciares, y ahora dicen, bueno, por ahí no es tan necesario ese pedazo de hielo. Todavía falta que se apruebe en diputados, pero sí, medio cantado que hacen lo que quieren. Así que bueno, para terminar de legalizar el explotar las montañas, los glaciares, contaminar todos los ríos con la excusa de que la economía es más importante que el agua. Sí, también es parte de la estrategia también neoliberal constante de todo es un recurso, ¿viste? El humano es un recurso, la naturaleza es un recurso, todos son recursos, los animales son un recurso. Entonces digo que, casualidad, justo Mecoró tiene una parte importante de lo que es la distribución del agua en Argentina, una especie israelí, y sea la casualidad también de que Estados Unidos instala bases acá también, tiene que ver con el litio, tiene que ver con los glaciares, y cada vez más. Así son los estados neoliberales. O sea, estamos viviendo como hace muchos años, quizás Argentina no tenía un estado tan neoliberal, ¿no? Que apostaba a full a eso, y los chabones van a apostar, o sea, lo dijeron en campaña y hay que decirlo que lo cumplen, lamentablemente. Terrible. Sí, los gobiernos progres también destruían la cordillera y la naturaleza y todo, pero bueno, esto te clavan todo así impunemente. De una, ahí teoría del shock, que
no sabes ni qué pasó con una ley que ya te están reformando otra. Y sí, una devastación en todo, en la naturaleza, en la vida. Pero bueno, la verdad que nunca creímos en las leyes como algo que pudiera beneficiarnos a nosotros, así que yo creo que no hay que desanimarse tampoco, porque la ley de glaciares tampoco es que, bueno, generaba que se cuidara realmente a la naturaleza, ¿no? No hay una ley que nos cuide o que proteja a la naturaleza realmente. Entonces la resistencia va por otro lado, no va por si aprueban una ley u otra, sino en la capacidad de organizarse para defender a nuestros territorios, para defendernos a nosotros, a nuestras vidas. Entonces, en realidad la resistencia me parece que va por otro lado y que no tiene que ver con una ley o no. Bueno, como para ir cerrando también, justo nos acercaron un volante que nos parece interesante como compartirlo desde acá, que habla un poco del rol del fotoperiodista en las marchas, y así que vamos a leer algunos extractos y ahí va. Dice: una foto impactante vale un pie preso. Los fotoperiodistas son comunicadores, pero ¿qué quieren comunicar? Nos preguntamos si se lo plantean antes de desmontar su cámara y disparar contra las caras de los pibes que arden de rabia ante tanta injusticia. Por otro lado, hay muchas formas de registrar una acción directa sin que eso implique evidenciar a quien lo está haciendo. En este punto, recomendamos usar la creatividad. Lo importante es cuidar al compañero, que acciona y no escracharlo. Tu foto puede ser la condena de alguien. Por último, recomendamos cuestionar en dónde se quiere compartir el material y si es adecuado para ese medio, público o formato. Las imágenes no hablan por sí solas, necesitan contexto y soporte. Si ve a alguien haciendo una acción directa, no fotografíe su cara o rasgos distintivos como tatuajes. Si lo fotografías, tapale la cara y los tatuajes antes de subirla. Pregúntate dónde querés subirla y qué consecuencias puede traer. Ninguna buena foto vale un pibe preso. Una cámara es un arma. Este folletín tiene de nombre Fotógrafe. ¿Te preguntaste qué consecuencias tiene subir una foto? Reflexiones y recomendaciones para fotoperiodistas. No sé, me parece interesante como cuestionar también ciertos roles que suceden en las marchas, masivas sobre todo, que de repente son 8.000 millones de cámaras por todos lados. Y es una buena crítica quizá. Así que está interesante. Siempre se suman las críticas, ¿no? Siempre está bueno debatir, tener más críticas y asumirlas como parte de nuestro contexto. Sí, está bueno que esto lo estuvieron repartiendo en las últimas movilizaciones y algunos fotógrafos se sintieron zarpados, otros lo tomaron, otros estaban re de acuerdo, pero bueno, son debates que se tienen que dar y sobre todo que se responsabilicen los fotógrafos por las consecuencias que tienen sus fotos, siendo que hay muchos fotoperiodistas que hacen unas coberturas muy piolas sin escrachar a nadie, porque realmente me parece que si es algo que te interesa, tenés que ejercitar el hacerlo sin poner a nadie en riesgo, y que hay muchas maneras de cubrir y sacar fotos piolas sin estar mandando gente en cana, porque realmente todo es material que después puede usar la justicia para criminalizar. Entonces está buenísimo que haya fotógrafos que estén cuestionando estas cosas. Y bueno, ¿qué nos queda? La noticia feliz del final. La noticia feliz de la semana, claro que sí. Bueno, nos llegan noticias desde el otro lado de la cordillera que nos dicen que un compañero se pudo fugar de la cárcel donde se encontraba con una persona más, así que disfrazados de gendarmes, así que mandamos nuestro total cariño, apoyo y mucha fuerza, porque debe ser complejo. Ahí demuestra una vez más que la creatividad y la imaginación siempre van a valer más que cualquier cárcel, que cualquier bala y cualquier arma, ¿no? Bien, fugarse es posible. Bueno, mucha suerte, felicidad y libertad para ese compañero que anda por ahí. ¡Vamos! Bravo. Así que vamos cerrando este capítulo, el primer capítulo de la nueva temporada. Esperamos que lo disfruten. Obviamente recibimos cualquier crítica, elogio, poema y demás. Bueno, nos vemos en próximos episodios, ya con temas, esperamos un poco más concretos. Teníamos que ponernos al día con todo lo que estuvo pasando, si nos deja respirar este país. Próximamente estaremos subiendo nuevos programas. Así que un abrazo para todos y que viva la anarquía. ¡Viva la anarquía!